En 1951, una ley aprobada por el gobierno de Alemania Occidental permitió el retorno masivo de antiguos funcionarios del régimen nazi a sus cargos públicos, entre ellos miles de maestros. Durante décadas, los libros escolares eludieron una franja entera de la historia reciente. Los programas educativos priorizaron otros periodos y cuando la guerra aparecía, era desde una sola perspectiva. En las aulas, el pasado cercano no se discutía. En los hogares tampoco. La consigna no escrita era clara: no preguntar. Mientras el país se reconstruía, también se levantaba una versión selectiva de su memoria. ¿Por qué se mantuvo esa omisión durante casi 3 décadas? ¿Quién decidió qué podía enseñarse y qué debía olvidarse? ¿Y cómo impactó ese silencio en la generación que creció sin saber? Los hijos del silencio, la generación que creció sin verdad. Sobre las ruinas humeantes de Berlín se alzó el primer gran dilema de la posguerra. ¿Cómo enseñar a los niños lo que ni los adultos querían recordar? Mientras los juicios de Nuremberg documentaban con precisión el horror del nazismo, en las escuelas alemanas la consigna era el silencio. La reconstrucción del país no solo fue material, también se intentó reconstruir la historia. Pero esa historia no se enfrentó de frente, sino que se esquivó con cuidado. Tras 1945, el sistema educativo tuvo que formar nuevas generaciones sin tocar los años más oscuros de su historia reciente. Era una etapa demasiado cercana, demasiado dolorosa. Muchos maestros habían sido miembros del partido nazi, y aunque sabían lo que había pasado, no tenían ni las herramientas ni el interés de hablar de ello. Años más tarde, un informe del Ministerio de Justicia revelaría que en 1957 más del 75% de los altos funcionarios del sistema judicial seguían siendo los mismos que sirvieron bajo Hitler. En las escuelas ocurrió algo parecido. Miles de maestros que habían enseñado durante el régimen nazi volvieron a dar clases sin ningún tipo de revisión o filtro. Los libros escolares publicados entre 1949 y 1970 muestran un patrón claro: evitar el pasado. La historia se detenía en 1918 o saltaba directamente al llamado milagro económico de los años 50. Cuando se mencionaba la guerra, el enfoque era siempre el mismo: los sufrimientos del pueblo alemán, los bombardeos aliados, el hambre, la división del país. Así se construyó una historia donde Alemania era víctima, no responsable. Esto no fue accidental. Manuales editados por sellos como Schrödel o Volk und Wissen en los años 50 y 60 mostraban capítulos enteros dedicados a la Primera Guerra Mundial, pero pasaban por alto los años del nazismo. Hitler apenas aparecía, y cuando lo hacía era como un líder autoritario más, sin mayor contexto. Palabras como holocausto o campos de concentración estaban completamente ausentes. La omisión era parte de una estrategia política. El canciller Konrad Adenauer priorizó la reconstrucción del país por encima de cualquier ajuste de cuentas. En 1951 se aprobó una ley de amnistía que permitió el regreso masivo de antiguos funcionarios nazis al aparato del Estado. Eso incluía también al sistema educativo. Gracias a esa ley, más de 150.000 personas vinculadas al régimen pudieron retomar sus cargos. Solo en el sector educativo, más de 10.000 maestros y directores fueron reincorporados. Mientras tanto, en casa ocurría lo mismo. Padres y abuelos evitaban hablar del pasado. Así se creó una especie de acuerdo silencioso entre escuela y familia: no preguntar. El resultado fue una generación que creció sin saber realmente lo que había pasado. Sabían que hubo una guerra, pero no por qué. Conocían las ciudades que Alemania perdió, pero no los campos donde millones murieron. Aprendían sobre el Plan Marshall, pero no sobre las leyes que marcaron a millones por su origen. Y esa omisión no fue solo escolar, también fue cultural. La televisión pública alemana comenzó a transmitir en 1952. Y en sus primeros años evitó sistemáticamente hablar del nazismo. Lo mismo ocurrió con el cine. Las películas de guerra más vistas en los años 50 mostraban a soldados alemanes como héroes atrapados en una guerra absurda, pero nunca abordaban las causas reales del conflicto ni los crímenes cometidos. Películas como 8-15 o El médico de Stalingrado reforzaban la imagen del alemán bueno, víctima de decisiones ajenas. Los noticieros tampoco hablaban del antisemitismo ni de las deportaciones.
Se centraban en la reconstrucción, en los tratados internacionales, en el progreso, y eso reforzaba la idea de que el pasado no debía tocarse. Todo el aparato cultural, escuela, televisión, cine, parecía funcionar al unísono para construir una imagen de Alemania como país dañado, no como país culpable. En estados como Baviera o Renania del Norte, los programas escolares eran elaborados con sumo cuidado para evitar polémicas. Un plan de estudios oficial aprobado en 1962 en Baviera no incluía ninguna mención obligatoria al nazismo, solo si el profesor lo consideraba relevante y había tiempo al final del curso, podía abordarlo. Durante casi 30 años, las aulas alemanas fueron espacios donde se hablaba de todo menos del pasado reciente. Y ese silencio no era por desconocimiento. Era una decisión. La frase «no preguntar» no estaba escrita en ninguna pared, pero todos sabían que estaba ahí. El cambio no comenzó en las escuelas, sino en las universidades. A finales de los años 60, una nueva generación de jóvenes, hijos de quienes habían vivido la guerra, empezó a exigir explicaciones. Querían saber qué había hecho su país, qué habían hecho sus padres. El movimiento estudiantil de 1968 marcó un antes y un después. Las protestas no solo ocurrieron en las universidades, se extendieron a los medios, a los ministerios y poco a poco a las aulas. A partir de 1969, varios estados comenzaron a revisar sus programas escolares. Hesse fue uno de los primeros en emitir una orden para incluir el estudio del nazismo en los cursos de historia. No era aún obligatorio, pero era el inicio de una nueva etapa. Se formaron comisiones para revisar los libros, para cambiar la forma de enseñar. Las editoriales comenzaron a recibir pedidos distintos. Ya no bastaba con enseñar los datos, ahora había que explicar lo que ocurrió realmente entre 1933 y 1945. La presión social por afrontar el pasado obligó al sistema educativo a cambiar. Hacia finales de los años 70, algunos estados empezaron a incluir en sus programas escolares temas hasta entonces ausentes: fascismo, antisemitismo, campos de concentración. Las editoriales respondieron y comenzaron a publicar manuales que abordaban estos temas de forma directa. No fue un cambio rápido ni parejo. Muchas escuelas siguieron enseñando como antes. Muchos directores se resistieron. Muchos libros antiguos seguían en circulación. Pero algo fundamental había cambiado. El silencio había sido roto. Al llegar 1980, el muro de silencio no había caído por completo, pero ya mostraba grietas visibles. Las escuelas empezaban a dejar de ser refugios del olvido para convertirse, muy lentamente, en espacios donde el pasado podía empezar a nombrarse. El despertar del trauma, cuando Alemania enfrentó su pasado. La década de 1980 marcó un cambio decisivo en la forma en que Alemania abordó su historia reciente. Lo que durante años fue una omisión sistemática, se convirtió poco a poco en una política de confrontación con el pasado. Este giro no fue improvisado. Respondía a una necesidad cada vez más evidente. Una democracia no podía sostenerse sobre el silencio. El cambio fue complejo. En Alemania, la educación está en manos de cada estado federal, lo que significa que no existe un currículo único. Para coordinar esfuerzos, se necesitaba una entidad capaz de alinear los contenidos sin imponerlos directamente. Esa tarea la asumió la Conferencia Permanente de Ministros de Educación, KMK, que en 1981 aprobó una decisión sin precedentes. El estudio del Holocausto sería obligatorio en todas las escuelas secundarias del país. La resolución no se limitaba a incorporar fechas o eventos. Exigía que se enseñara la lógica del sistema nazi, su antisemitismo, la maquinaria legal del régimen y la responsabilidad de la sociedad civil. A partir de ahí, cada estado debía adaptar su currículo para incluir estos temas de forma clara y estructurada. Entre 1982 y 1985, la mayoría de los estados federados redactaron nuevos planes de estudios. Baden-Württemberg, por ejemplo, incorporó un bloque completo dedicado al ascenso del nacionalsocialismo, el antisemitismo moderno y la progresiva exclusión de los judíos. En Renania del Norte, las escuelas secundarias recibieron nuevas directrices con unidades específicas sobre los campos de concentración, los juicios de Nuremberg y la desnazificación.
Este nuevo enfoque supuso una revisión completa del material didáctico. Los manuales antiguos, que apenas mencionaban la persecución a los judíos, fueron reemplazados por libros que incluían capítulos completos sobre el Holocausto. Las editoriales respondieron a la nueva demanda. Añadieron fotografías de campos, mapas de deportaciones y documentos originales. Entre 1983 y 1989, editoriales como Cornelsen, Klett y Westermann lanzaron series educativas que incluían órdenes oficiales del régimen, fragmentos de las leyes de Nuremberg y textos jurídicos del Tercer Reich, adaptados para su análisis en clase. El objetivo ya no era memorizar datos, sino entender cómo una sociedad entera pudo permitir, y en muchos casos ejecutar, un genocidio. Se trataba de mostrar que el Holocausto no fue obra de unos pocos fanáticos, sino el resultado de un sistema completo, legal y organizado. Enseñar esa estructura se convirtió en una forma de prevención. Si se comprendía cómo ocurrió, se podía evitar que se repitiera. Un avance clave fue la institucionalización de las visitas escolares a antiguos campos de concentración. A mediados de los 80, varios estados comenzaron a organizar excursiones como parte del currículo oficial. En 1990, el Estado federal aprobó un programa de financiación permanente para estas actividades, garantizando que todos los alumnos pudieran visitar al menos uno de estos lugares durante su formación secundaria. Estas visitas no eran opcionales ni simbólicas, estaban estructuradas con materiales previos, guías especializadas y sesiones posteriores de análisis en el aula. Para 1995, más de 300.000 estudiantes al año participaban en estas visitas organizadas por los ministerios regionales de educación. Lugares como Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen y Sachsenhausen se convirtieron en espacios educativos supervisados, con programas diseñados por historiadores y equipos pedagógicos. Este nuevo modelo educativo se apoyó en una idea clara: la barbarie no fue un accidente. Ocurrió dentro de un marco legal con leyes escritas, decretos firmados y organismos oficiales. Mostrar a los estudiantes esos documentos, los textos, los sellos, las órdenes, permitía entender que no se trató de una locura temporal, sino de decisiones humanas, dentro de estructuras perfectamente reconocibles. Para reforzar ese enfoque, el sistema educativo apostó por el trabajo en varias asignaturas al mismo tiempo. El Holocausto no se enseñaba solo en historia. También aparecía en clases de literatura, donde se leían obras censuradas por los nazis. En ética y religión se estudiaban las consecuencias de la exclusión social y la propaganda. En biología se desmontaban las teorías raciales que sirvieron de base a la persecución. Este modelo interdisciplinario fue adoptado oficialmente por estados como Berlín y Schleswig-Holstein, que exigían a las escuelas coordinar contenidos entre departamentos. En 1993, la KMK reforzó esta estrategia con una nueva resolución que exigía vincular el estudio del Holocausto con la formación democrática. Se introdujeron conceptos clave como responsabilidad individual, coraje civil y análisis crítico del poder. Los planes de estudio incluyeron unidades sobre cómo la ciudadanía común participó o no se opuso al sistema, subrayando que la historia no está hecha solo por líderes, sino también por las decisiones cotidianas de millones. La reunificación alemana, en 1990, planteó un nuevo reto. Alemania Oriental había tenido su propio enfoque sobre el nazismo. Allí, el relato era que el fascismo era una expresión del capitalismo occidental y que la RDA, la Alemania comunista, había sido víctima, no cómplice. Esta narrativa exculpaba en parte al ciudadano común, presentándolo como resistente, no como participante. Unificar los sistemas educativos de ambos lados implicó un trabajo delicado. No se trataba solo de cambiar los manuales. Había que capacitar a los docentes del Este, adaptar contenidos, revisar materiales y coordinar criterios. Entre 1991 y 1998, el Ministerio Federal de Educación financió decenas de programas de armonización curricular. Se produjeron manuales comunes, se ofrecieron cursos de actualización para profesores del Este y se establecieron directrices federales que aseguraran un enfoque uniforme. Uno de los objetivos más importantes de esta etapa fue eliminar la idea de que el nazismo fue un fenómeno externo o impuesto.
Se enseñó claramente que su ascenso contó con apoyo popular, que sus leyes fueron aprobadas por parlamentos y que su ideología fue compartida por amplios sectores sociales. Durante los años 90, el gobierno federal y los estados invirtieron millones de marcos en programas escolares, producción de materiales, capacitación docente y subsidios para visitas educativas. El presupuesto educativo destinado específicamente a memoria histórica pasó de menos de 2 millones de marcos en 1985 a más de 45 millones en 1998, según cifras del Bundesministerium für Bildung. La escuela dejó de ser un espacio de evasión para convertirse en un lugar donde se enfrentaba la historia directamente. Los alumnos no solo aprendían lo que había pasado, sino cómo había pasado, quién lo permitió y qué señales se ignoraron. Era una forma de preparar a los ciudadanos del presente para que supieran identificar los riesgos del autoritarismo, la discriminación y el silencio. El cambio no fue solo en los contenidos. También se modificó el objetivo de la educación histórica. Ya no se trataba solo de recordar, sino de comprender, de conectar pasado y presente, de usar la historia como una herramienta para evaluar la actualidad. Al cerrar el siglo XX, Alemania había transformado por completo la manera en que sus escuelas hablaban del pasado. Lo que empezó como una imposición desde arriba, una medida de Estado, se convirtió en una estructura permanente dentro del sistema educativo. La enseñanza del nazismo y el Holocausto ya no era un tema marginal ni incómodo, era parte esencial de la formación democrática. Aulas del horror, educar con las cicatrices del Reich. Con el inicio del siglo XXI, Alemania consolidó un modelo educativo único, formar a las nuevas generaciones enfrentándolas de forma estructurada al episodio más oscuro de su historia. El objetivo no era solo enseñar lo ocurrido, sino hacerlo con la fuerza necesaria para que nadie pudiera olvidarlo. Así nació lo que algunos expertos llamaron la pedagogía del estremecimiento, una forma de enseñar que no evitaba los detalles más crudos del pasado, sino que los presentaba con claridad, contexto y método. En los años 90 ya se había avanzado mucho en la inclusión del nazismo y el Holocausto en los programas escolares, pero a partir de 2001 se dio un paso más. Ese año, la Conferencia Permanente de Ministros de Educación, KMK, aprobó una nueva normativa nacional. Todos los estados alemanes estarían obligados a garantizar la enseñanza del nacionalsocialismo en la educación secundaria. No era una recomendación, era una exigencia. Los contenidos quedaron distribuidos de manera concreta. El bloque central se imparte entre 9º y 10º grado, alumnos de entre 14 y 16 años. Se estableció un mínimo de 20 horas lectivas obligatorias para estudiar la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, el racismo del régimen y sus consecuencias. Esta carga horaria debía incluir materiales primarios, análisis de documentos, revisión de leyes y uso de recursos visuales bajo supervisión docente. Para asegurar su aplicación, cada estado redactó sus propios planes de estudio detallados. Por ejemplo, en Baviera, el currículo estipula el uso de textos legales del régimen nazi, como las leyes de Nuremberg, así como el estudio de decretos oficiales y propaganda de la época. En Berlín, se exige que los alumnos comprendan las fases del proceso de exclusión y exterminio, desde la identificación de los judíos hasta la solución final. Uno de los pilares de este nuevo enfoque fue la incorporación sistemática de materiales que no eluden la dureza del contenido. Se utilizan documentos auténticos del Tercer Reich, declaraciones oficiales, normativas legales, imágenes históricas verificadas y textos adaptados de medios de propaganda. Muchos estados permiten incluso el análisis dirigido de fragmentos de Mein Kampf en cursos avanzados, no para difundir sus ideas, sino para desmontar sus mecanismos de manipulación ideológica. En literatura, el diario de Ana Frank se convirtió en lectura obligatoria en muchas escuelas. Su estudio no se limita al contenido narrativo, se analiza el contexto, los decretos que afectaron a su familia, las condiciones del escondite y el sistema legal que permitió su persecución. Los estudiantes también trabajan con otros textos clave, como declaraciones de líderes nazis o manuales de instrucción militar donde se reflejan los valores del régimen. En historia, el eje central es entender cómo se institucionalizó el racismo.
Los alumnos estudian leyes discriminatorias como las de 1935, pero también órdenes de deportación, censos étnicos y circulares administrativas que muestran la participación del aparato estatal completo. En clase se examinan también las rutas de transporte hacia los campos de concentración, los informes de ejecución y los juicios de posguerra. Entre 2002 y 2015, el gobierno federal y los estados invirtieron en la producción de materiales escolares digitales para reforzar este aprendizaje. La Fundación para la Memoria, la Responsabilidad y el Futuro, EBZ, y el Centro Topografía del Terror en Berlín desarrollaron plataformas con bases de datos, líneas de tiempo interactivas, mapas de deportaciones y archivos digitalizados que los alumnos pueden consultar directamente en clase. La digitalización permitió nuevas formas de enseñanza. Desde 2015, muchas escuelas comenzaron a experimentar con herramientas como visitas virtuales a campos de concentración, reconstrucciones tridimensionales y recursos multimedia que permiten explorar documentos oficiales con explicación contextual. Instituciones como el Memorial de Buchenwald o el de Ravensbrück ofrecen recorridos digitales por los barracones, las salas de registro y los archivos, todo integrado con preguntas dirigidas y actividades por nivel educativo. También se desarrollaron videojuegos educativos con base histórica real. Uno de los más conocidos, Through the Darkest of Times, coloca al jugador en el rol de un civil alemán que resiste al régimen nazi desde 1933. El juego fue aprobado como herramienta pedagógica en varias regiones, ya que combina decisiones morales con hechos históricos concretos, sin gamificar el sufrimiento ni trivializar la represión. En 2016, el Ministerio Federal de Educación, junto con la Fundación EBZ, lanzó la iniciativa Cultura de la Memoria Digital, con el fin de acercar estos contenidos a los estudiantes a través de los formatos que consumen diariamente. Bajo este marco surgieron proyectos como Stolperwege, una app que guía al usuario por las calles de su ciudad señalando viviendas de víctimas del nazismo. La aplicación muestra nombres, fechas, documentos y fotografías y se usa como base para actividades escolares en múltiples regiones. Otro proyecto destacado fue @IchBinOfficial, una cuenta de Instagram desarrollada por la cadena SVR y la Fundación Weiss Rose. La cuenta recrea los últimos meses de vida de Sophie Scholl como si ella misma estuviera documentando los hechos en redes sociales. Aunque no es un proyecto oficial del currículo, muchas escuelas lo han incorporado como recurso didáctico al tratar el tema de la resistencia interna contra el nazismo. La integración tecnológica, sin embargo, no eliminó las visitas físicas. Todo lo contrario. Las visitas escolares a lugares históricos siguen siendo obligatorias en la mayoría de los estados. Alumnos de secundaria deben visitar al menos un campo de concentración o un museo dedicado al Holocausto durante su formación. Estas visitas, organizadas con semanas de antelación, incluyen preparación previa en clase y una fase posterior de análisis. En 2019, más de 330.000 estudiantes participaron en visitas organizadas y financiadas por fondos públicos. Para guiar este proceso, los docentes desempeñan un papel fundamental. A partir del año 2000, el Estado alemán amplió los programas de formación para maestros, incluyendo módulos obligatorios sobre pedagogía del Holocausto. Estos cursos no solo enseñan qué contenidos abordar, sino cómo hacerlo, cómo preparar a los alumnos antes de ver imágenes difíciles, cómo conducir la discusión después de una visita a un memorial, cómo integrar lo aprendido con los objetivos cívicos del programa educativo. Cada año, cientos de profesores asisten a seminarios regionales organizados por entidades como el Bundeszentrale für politische Bildung, Centro Federal de Educación Cívica, donde se les entrega material actualizado, estrategias de aula y pautas para evaluar la comprensión de los alumnos sobre estos temas. Este modelo educativo ha tenido impacto. Según encuestas del Instituto Allensbach, más del 80% de los jóvenes alemanes entre 15 y 18 años puede asociar correctamente el nombre de Auschwitz con un campo de exterminio. Más del 70% reconoce el Holocausto como un crimen central del siglo XX, y una mayoría significativa declara haber aprendido sobre él en la escuela con materiales oficiales. A pesar de estos logros, el sistema educativo ha tenido que adaptarse constantemente para evitar la saturación. En los últimos años,
se ha discutido cómo mantener el impacto del aprendizaje sin que se vuelva rutinario. Una preocupación creciente es que la exposición frecuente a imágenes de violencia o muerte pueda terminar insensibilizando a los alumnos. Por ello, varios estados han ajustado sus guías pedagógicas para dosificar ciertos contenidos y reforzar el análisis contextual antes y después de su presentación. En Baden-Württemberg, por ejemplo, los nuevos programas escolares incluyen orientaciones para los docentes sobre cuándo es adecuado mostrar fotografías o vídeos de víctimas y en qué cursos. En Renania del Norte-Westfalia se recomienda que todo material visual sensible se acompañe de una explicación clara de su propósito educativo. Además, se ha buscado fortalecer el vínculo entre el pasado y los desafíos actuales. Las escuelas trabajan temas como la xenofobia contemporánea, el antisemitismo en redes sociales o el negacionismo digital. Todo desde la base histórica del siglo XVIII-XX. Se trata de conectar el conocimiento con la realidad de los alumnos, mostrándoles que la historia no está terminada y que sus consecuencias todavía se sienten. Desde los primeros años del nuevo milenio, el aula alemana se ha transformado en un espacio donde el pasado no se oculta, se analiza, donde la historia no es un libro cerrado, sino una herramienta para entender el presente. Lo que alguna vez se llamó pedagogía del estremecimiento ya no se limita al impacto emocional, sino que forma parte de un modelo educativo basado en datos, contexto, análisis y responsabilidad. Más que recordar el horror, el objetivo es entender cómo se produjo y, a partir de ahí, formar ciudadanos capaces de identificar sus señales, resistir sus lógicas y evitar su repetición. Culpa eterna. Crecer alemán entre ruinas morales. La identidad nacional alemana en el siglo XXI se construye sobre un hecho ineludible: la responsabilidad histórica por los crímenes del nazismo. A diferencia de otros países, Alemania no ha basado su narrativa en gestas heroicas ni en mitos fundacionales, sino en el reconocimiento explícito de sus errores. Y en ningún ámbito se hace más evidente esta decisión que en el sistema educativo. Desde los años 2000, el país ha reforzado su marco legal para garantizar que la memoria no sea solo un ejercicio académico, sino un componente activo de la vida democrática. La pieza clave en este proceso es el artículo 130 del Código Penal alemán, que castiga con hasta 5 años de prisión a quienes aprueben, nieguen o minimicen públicamente el Holocausto cuando ello afecte la paz pública. Esta norma, vigente desde 1960 y ampliada varias veces desde entonces, fue modificada en 2005 para incluir explícitamente expresiones de odio en medios digitales y actualizada nuevamente en 2022 para cubrir contenidos compartidos en redes sociales o foros públicos en línea. Las leyes alemanas prohíben también toda manifestación simbólica asociada al régimen nazi. Esto incluye el uso de esvásticas, saludos hitlerianos, uniformes del Tercer Reich o lemas vinculados al nacionalismo radical. Estas restricciones se aplican en espacios públicos, en la televisión, en espectáculos y también en los materiales escolares. La única excepción permitida es cuando el uso tiene fines educativos, artísticos o de investigación. Esta regulación alcanza también a los videojuegos. Hasta 2018, ningún videojuego distribuido en Alemania podía contener símbolos nazis, ni siquiera en contextos históricos. Tras una revisión legal ese año, se permitió su inclusión únicamente si los desarrolladores demostraban que el contenido tenía una función pedagógica, histórica o crítica claramente definida. La Oficina Federal para la Clasificación de Medios, USK, evalúa caso por caso. Este marco normativo busca algo más que evitar provocaciones. Protege la memoria como un valor colectivo. En la práctica significa que cualquier intento de negar, relativizar o banalizar los crímenes del nazismo es considerado un ataque directo a los principios democráticos. En las escuelas, esta política tiene consecuencias claras. A diferencia de países donde la historia se enseña con neutralidad aparente, en Alemania la enseñanza del pasado reciente está estructurada para dejar claro qué ocurrió, cómo ocurrió y por qué no debe repetirse. El patriotismo se convierte en un terreno delicado. Mientras en otros países europeos se celebran símbolos nacionales con naturalidad, en Alemania toda expresión de orgullo nacional está marcada por la historia. No existen rituales escolares como el juramento a la bandera ni actos patrióticos oficiales.
El himno nacional rara vez se canta en instituciones educativas, salvo en eventos deportivos o ceremonias formales, y el uso de la bandera en espacios no oficiales suele generar incomodidad o sospecha de afiliación política radical. Estudios realizados por el Instituto Allensbach y el Centro Federal de Educación Cívica, BPB, entre 2015 y 2022 muestran que menos del 30% de los jóvenes alemanes afirma sentirse orgulloso de ser alemán. Solo un 22% considera que el país debería celebrar más su historia. Estos porcentajes, lejos de ser vistos como un problema, son interpretados por las autoridades educativas como reflejo del éxito de un modelo basado en el pensamiento crítico, no en la exaltación. Las escuelas alemanas no solo enseñan los hechos, sino que aplican proyectos estructurados para que el conocimiento se convierta en responsabilidad. Uno de los programas más consolidados es el de las piedras de tropiezo o Stolperstein, pequeños adoquines de bronce colocados frente a las viviendas donde vivieron víctimas del nazismo. Cada piedra lleva grabado un nombre, una fecha y el lugar de deportación o asesinato. Desde su creación, más de 90.000 piedras han sido colocadas en Alemania y otros países de Europa. En el ámbito escolar, estos proyectos se integran al currículo con precisión. Los alumnos investigan archivos municipales, consultan registros históricos y redactan textos biográficos. El proceso está regulado por entidades locales y requiere la aprobación de autoridades municipales y educativas. El proyecto cuenta con subvenciones públicas y la participación directa de escuelas secundarias, que documentan sus investigaciones y colaboran en los actos de colocación. Otra actividad común en muchas regiones es la simulación de procesos legislativos. En algunas escuelas, los estudiantes participan en ejercicios donde reproducen el debate que llevó a la aprobación de las leyes raciales de 1935. Cada grupo representa a un actor político de la época, y al finalizar se analiza cómo un sistema legal aparentemente estable pudo ser utilizado para instaurar la exclusión y la violencia de manera progresiva. Más allá del Holocausto, el sistema educativo alemán incluye módulos sobre la evolución del antisemitismo, la legislación internacional sobre derechos humanos y el papel de organismos como la ONU o el Tribunal de la Haya. Estos contenidos permiten conectar el pasado con los marcos legales del presente, mostrando que la historia reciente no es una anomalía, sino una advertencia estructural. El Ministerio Federal de Educación publica regularmente directrices para los estados federados, en las que recomienda reforzar el vínculo entre historia nacional y valores constitucionales. Se promueve la enseñanza de la ley fundamental alemana, Grundgesetz, como parte del currículo de Historia y Ética, con énfasis en los artículos relacionados con la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. Sin embargo, el modelo también ha generado debate. Algunos sectores critican que esta educación basada en la culpa pueda producir rechazo o desinterés en las nuevas generaciones. En respuesta a ello, las autoridades han buscado ampliar el enfoque, incluyendo también historias de resistencia, ayuda y solidaridad dentro del mismo periodo histórico. Desde 2015, varios estados han incorporado módulos opcionales que permiten estudiar casos documentados de ciudadanos que protegieron a perseguidos, participaron en redes de ayuda o se negaron a colaborar con el régimen. Estas unidades no sustituyen el núcleo del programa, pero lo complementan. La idea es mostrar que incluso en contextos extremos, existieron decisiones individuales que marcaron la diferencia. En línea con este ajuste, se han desarrollado programas para integrar mejor a los estudiantes que no tienen vínculos familiares con la historia alemana. En muchas ciudades, el alumnado es cada vez más diverso. Hijos de inmigrantes de Turquía, Siria, Afganistán o países africanos que no tienen relación directa con el pasado nazi. Para que estos alumnos no vean la memoria como algo ajeno, se han creado proyectos comparativos que relacionan el Holocausto con otras violaciones de derechos humanos documentadas por Naciones Unidas. En 2019, el Estado de Hamburgo aprobó un programa piloto donde los estudiantes analizaban distintos regímenes autoritarios del siglo XX, incluyendo la dictadura de Pinochet, el apartheid sudafricano y el genocidio de Ruanda, como parte de su formación cívica. El objetivo no es diluir la singularidad del Holocausto, sino situarlo dentro de un marco de estudio sobre sistemas de represión y responsabilidad. A pesar de estos esfuerzos,
algunos partidos políticos han intentado cuestionar el enfoque. La extrema derecha, en particular, ha promovido discursos que acusan al sistema educativo de inculcar una visión negativa del país. Sin embargo, las leyes y políticas públicas han reforzado la protección de los contenidos históricos obligatorios. Cualquier intento de alterarlos choca con el consenso legislativo y judicial que protege la enseñanza del Holocausto como pilar democrático. Esta táctica también ha incluido un monitoreo más estricto del cumplimiento legal dentro de las aulas. Desde 2018, cada land debe reportar casos documentados de incidentes de negacionismo, vandalismo en memoriales o actos de simbología nazi dentro del entorno escolar. Estas estadísticas son utilizadas por el Ministerio Federal para ajustar campañas educativas y distribuir recursos adicionales a zonas con mayor incidencia. En paralelo, se han creado unidades de asesoría jurídica escolar para que directores y docentes sepan cómo actuar ante violaciones del artículo 130 del Código Penal. Hoy, ser alemán implica conocer esa historia, no para cargar con ella, sino para entender lo que está en juego. Las escuelas no enseñan a avergonzarse, sino a recordar con precisión, analizar con responsabilidad y participar con conocimiento. En lugar de construir orgullo nacional sobre el pasado, lo hacen sobre la capacidad de aprender de él. La batalla por recordar. ¿Cómo enseñar cuando nadie quiere escuchar? Durante la última década, el sistema educativo alemán ha enfrentado un reto inesperado: sostener la enseñanza del nazismo y del Holocausto como parte estructural de la formación ciudadana en un contexto donde ya no existen vínculos directos ni urgencia generacional. No se trata de un rechazo abierto ni de un colapso institucional, sino de una transformación lenta pero sostenida de las condiciones en las que la memoria histórica debe ser transmitida. A partir de 2010, varios informes internos del Ministerio Federal de Educación y de las administraciones de los Länder alertaron sobre la necesidad de revisar no los contenidos, que siguen siendo obligatorios, sino los marcos de aplicación. En el nuevo argumento digital, multicultural y deslocalizado, las estructuras establecidas entre 1980 y 2000 empezaron a mostrar límites administrativos. Ya no bastaba con establecer qué debía enseñarse, era necesario garantizar cómo se aplicaba y con qué seguimiento. Uno de los primeros ajustes estructurales fue la creación de un sistema de evaluación nacional no centralizado que permitiera a los gobiernos estatales medir la implementación efectiva de los contenidos históricos en las escuelas. A diferencia de los años anteriores, en los que cada land diseñaba sus propios instrumentos, se establecieron criterios mínimos para la verificación del cumplimiento curricular. A partir de 2013, cada estado debe remitir un informe anual al gobierno federal en el que se detalla cuántas horas se han dedicado a la enseñanza del periodo 1933 a 1945, qué materiales se han utilizado y qué instituciones externas han sido involucradas. Este sistema de evaluación fue reforzado en 2017 por la introducción de indicadores cualitativos homologados, diseñados en cooperación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, IQB. Entre ellos se incluye el número de centros escolares que integran contenidos históricos en actividades extracurriculares, la proporción de formación docente continua en historia reciente y la frecuencia con que se actualizan los manuales utilizados en cada nivel. No se trata solo de verificar que se enseña, sino de asegurar que se hace bajo los estándares definidos. Otro cambio importante ha sido la aparición de mecanismos de auditoría educativa especializados en contenidos históricos sensibles. A partir de 2018, varios Länder comenzaron a aplicar inspecciones temáticas que revisan cómo se enseña el Holocausto, cómo se planifican las visitas a memoriales y cómo se documentan las actividades vinculadas al nacionalsocialismo. Estas auditorías, realizadas por equipos mixtos de pedagogos y funcionarios administrativos, permiten identificar fallas, zonas de mejora o desviaciones respecto al marco normativo. También han cambiado los instrumentos de coordinación interestatal. En 2020, la Conferencia Permanente de Ministros de Educación, KMK, firmó un nuevo acuerdo de cooperación para actualizar los planes marco de historia en todos los niveles de educación secundaria, con un calendario escalonado que establece revisiones curriculares obligatorias cada 6 años.
Esto obliga a los lender a reevaluar contenidos, objetivos, bibliografía y formatos metodológicos, asegurando que la enseñanza no quede anclada en modelos desactualizados. En paralelo, se ha producido una modificación significativa en el tipo de instituciones involucradas en la producción y validación de contenidos. Mientras que durante las décadas anteriores los centros de documentación y memoriales eran los principales colaboradores externos, hoy se han sumado universidades técnicas, agencias de alfabetización mediática y departamentos de derecho constitucional. Esta ampliación responde a un principio operativo: enseñar el Holocausto no solo como hecho histórico, sino como parte de una reflexión institucional sobre derecho, poder y normas democráticas. En el plano administrativo, otro elemento clave ha sido la formalización del rol de supervisión directa por parte del Estado federal en proyectos educativos de memoria con alcance nacional. A través de la Fundación EBCT, Memoria, Responsabilidad y Futuro, el gobierno federal financia directamente programas con condiciones contractuales específicas, cumplimiento pedagógico, trazabilidad de impacto y auditorías de ejecución. Entre 2015 y 2022, más de 450 iniciativas escolares recibieron fondos bajo este esquema, lo que ha obligado a reforzar la rendición de cuentas y la planificación estratégica a nivel de escuela. Desde 2021 también se ha reforzado el modelo de cooperación internacional aplicada a memoria educativa, en el que Alemania actúa como impulsor de estándares. A través de su representación ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, ICHRA, ha promovido la adopción de marcos comunes para el diseño de materiales escolares con énfasis en la precisión histórica y la adecuación pedagógica. En 2022, Alemania lideró el grupo de trabajo para la creación de la Guía para la Enseñanza del Holocausto en el contexto europeo, adoptada por 18 países miembros como referencia base. En el terreno digital, se ha producido una evolución de las plataformas centralizadas. Mientras que en la década anterior dominaban las herramientas individuales y locales, desde 2019 se han lanzado plataformas nacionales con soporte legal. El portal Lemoschule.de, gestionado por el Ministerio de Cultura y Medios, ofrece a todas las escuelas del país un repositorio gratuito de contenidos validados sobre la historia contemporánea, con módulos diseñados por nivel educativo y supervisados por el Instituto Leibniz de Historia Alemana. Este modelo se acompaña de sistemas de trazabilidad del uso educativo, mediante los cuales las escuelas informan cuántas veces se accede a cada módulo, cuántos estudiantes lo completan y qué evaluación final obtienen. Esta trazabilidad permite al Estado monitorear en tiempo real cómo circula la memoria en el entorno escolar. Un ámbito que ha cobrado creciente atención es el de la relación entre memoria institucional y multiculturalismo escolar. A partir de 2016, varios informes del Consejo Federal de Integración Cultural subrayaron la necesidad de adaptar los materiales sobre el Holocausto a contextos educativos donde más del 50% del alumnado no tiene raíces familiares en Europa. Esto no implica relativizar los hechos ni modificar los contenidos, sino contextualizar el relato histórico como un eje universal de derechos humanos y responsabilidad estatal. En respuesta, se han desarrollado materiales multilingües, comparaciones curriculares con otros procesos históricos de exclusión y materiales visuales que sitúan la experiencia nazi dentro de un marco internacional de prevención de crímenes de Estado. Esta estrategia ha sido aplicada en escuelas de Berlín, Bremen, Hamburgo y Colonia con población estudiantil mayoritariamente migrante. En términos de infraestructura, el Estado federal ha comenzado a evaluar la condición y distribución geográfica de los memoriales utilizados para visitas escolares. En 2023, se aprobó una partida de 22 millones de euros para modernizar centros educativos de memoria en regiones con menor cobertura, con el fin de garantizar el acceso equitativo a todos los estudiantes del país. Esta inversión no solo mejora la experiencia de visita, sino que permite mantener el estándar educativo en zonas rurales o menos conectadas. Por último, se ha iniciado un debate técnico sobre el relevo generacional en el cuerpo docente, ya que una parte importante de los profesores que lideraron el modelo de enseñanza del Holocausto desde los años 80 se jubilará en la próxima década. Para asegurar la continuidad del enfoque,
El Ministerio de Educación ha financiado líneas específicas de formación universitaria en didáctica de la memoria histórica integradas en las carreras de formación docente. Desde 2022, todos los programas de pedagogía en universidades públicas alemanas deben incluir al menos un módulo obligatorio sobre enseñanza de la historia contemporánea alemana. El desafío actual no es que las nuevas generaciones rechacen el pasado, sino que el sistema educativo debe actualizar permanentemente sus mecanismos para garantizar que ese pasado siga siendo comprendido, enseñado y vinculado al presente. En esta nueva etapa, la memoria ya no se sostiene por cercanía biográfica, sino por estructura institucional, control estatal y compromiso normativo. Como complemento a las auditorías e indicadores, desde 2020 se desarrollaron programas piloto que miden la percepción emocional del alumnado respecto al Holocausto. Estos estudios no solo preguntan qué recuerdan los estudiantes, sino cómo lo procesan. Uno de los proyectos más destacados, realizado en Baviera, cruzó los resultados de aprendizaje con las reacciones emocionales autoinformadas, permitiendo detectar zonas de saturación y ajustar contenidos. Estos datos ayudan a balancear la intensidad del material sin diluir su valor educativo. La formación de los nuevos docentes también ha cambiado para enfrentar los desafíos actuales. Las universidades públicas alemanas han incorporado módulos específicos sobre memoria histórica digital en las carreras de pedagogía. Allí se enseña a integrar herramientas como Stolperwege o las plataformas del Lemo, combinando tecnología con rigor histórico. Parte de la preparación incluye cómo moderar debates sobre discursos de odio, negacionismo en redes sociales y antisemitismo en entornos digitales. A diferencia de décadas anteriores, el énfasis no está solo en transmitir conocimientos, sino en preparar a maestros capaces de sostener la memoria en aulas diversas y conectadas, donde los vínculos con el pasado son más frágiles. Los futuros docentes deben demostrar que saben traducir la historia en experiencias significativas, sin trivializarla ni imponerla. El objetivo es formar mediadores capaces de mantener vivo el aprendizaje histórico, aun cuando la biografía personal ya no lo impulse. Alemania, frente al juicio del mundo, memoria o excepción. En el centro del continente, Alemania ha adoptado una posición única, la de una nación que convirtió su pasado criminal en fundamento pedagógico, normativo y cívico. A diferencia de otros países que participaron directa o indirectamente en los crímenes del nazismo, Alemania no ha intentado diluir su responsabilidad, sino institucionalizarla. Esta decisión no fue inmediata ni homogénea, pero una vez asumida, definió una trayectoria educativa que contrasta visiblemente con la de sus vecinos. ¿Es Alemania un modelo a seguir o una excepción provocada por su propia historia? La comparación más inmediata es Austria. Aunque compartió el idioma, la cultura y parte del aparato administrativo del Tercer Reich, incluido su jefe de Estado, Austria elaboró tras 1945 una narrativa nacional centrada en la victimización. El relato dominante durante décadas fue que el país había sido anexado y obligado a participar en el régimen nazi. Este discurso evitó la autocrítica y retrasó cualquier esfuerzo institucional serio por enfrentar el pasado. No fue hasta 1991, bajo el canciller Franz Branitzky, que se reconoció oficialmente la corresponsabilidad austríaca en los crímenes del Holocausto. En términos educativos, Austria mantuvo un enfoque disperso. El Ministerio de Educación emitió recomendaciones generales sobre el Holocausto, pero no impuso un currículo obligatorio estandarizado a nivel nacional. Cada región gestionó los contenidos con autonomía. Hasta la década de 2000, los libros escolares apenas incluían testimonios o análisis de la colaboración local. La figura de Hitler aparecía como un político austríaco radicalizado, pero no se profundizaba en la participación masiva de austríacos en las SS, en la administración de campos o en las deportaciones. En Francia, el tratamiento del pasado fue igualmente ambiguo. Durante décadas, el relato nacional se centró en la resistencia heroica contra la ocupación nazi, oscureciendo el rol del régimen de Vichy y su colaboración en la persecución de los judíos.
Aunque figuras como Charles de Gaulle o el propio Estado francés impulsaron la reconstrucción republicana, no se reconoció oficialmente la responsabilidad estatal en las deportaciones hasta 1995, cuando el presidente Jacques Chirac rompió el silencio institucional. El sistema educativo francés incorporó el Holocausto de forma gradual. La Ley Ferry de 2002 estableció su enseñanza obligatoria, pero dejó a los profesores amplia libertad para decidir cómo abordarlo. Las horas dedicadas al estudio del antisemitismo o de la maquinaria administrativa del régimen de Vichy no están reglamentadas. En la práctica, muchas escuelas se limitan a breves menciones dentro del curso general de Historia de la Segunda Guerra Mundial. Encuestas recientes revelan que menos del 3% de los jóvenes franceses identifica correctamente campos como Drancy o Pithiviers. Italia, cuna del fascismo europeo, tardó aún más en incorporar el análisis crítico de su pasado. Tras la guerra, el relato oficial se construyó sobre dos pilares: la caída de Mussolini en 1943 y la resistencia partisana en el norte. Estas referencias permitieron excluir de la memoria colectiva el periodo 1922 a 1943, durante el cual se promulgaron leyes raciales, se persiguió a opositores y se colaboró abiertamente con el Tercer Reich. La educación italiana incluyó durante años el estudio del nazismo sin profundizar en el papel del Estado italiano en la persecución de judíos y minorías. No fue sino hasta la Ley 211 de 2000 que se instituyó el Día de la Memoria cada 27 de enero. Desde entonces, algunas regiones han incorporado visitas escolares a lugares de deportación como Fossoli o a la Sinagoga de Roma, pero no existe un plan nacional obligatorio que asegure la enseñanza sistemática del Holocausto. En España, el Holocausto fue durante décadas un tema marginal. Bajo la dictadura franquista, el régimen se alineó ideológicamente con el Eje, envió la División Azul al Frente Oriental y dio refugio a colaboradores nazis. La transición democrática no incorporó el análisis del fascismo local ni la participación española en el contexto europeo de persecución. Recién en 2006 se incluyó el Holocausto en los libros de texto oficiales y aún hoy su tratamiento es superficial. No existe una legislación que obligue a su enseñanza ni se han desarrollado plataformas pedagógicas equivalentes a las alemanas. La falta de vínculos directos con el nazismo se ha utilizado como argumento para no establecer una política de memoria más sólida, obviando las conexiones ideológicas, diplomáticas y administrativas que sí existieron. En Europa del Este, el panorama es más complejo. Polonia, territorio donde se ejecutó gran parte del exterminio nazi, ha oscilado entre el reconocimiento del genocidio judío y la reafirmación de su identidad nacional como víctima. En 2018, el gobierno polaco aprobó una ley que penaliza las afirmaciones sobre la participación del Estado polaco en los crímenes del Holocausto, generando controversia internacional. Aunque el Holocausto se enseña en las escuelas, el enfoque se centra en el sufrimiento de los polacos, dejando en segundo plano los episodios de colaboración o antisemitismo local. Rusia, por su parte, ha construido una narrativa nacional centrada en la Gran Guerra Patriótica. La figura del Ejército Rojo como liberador eclipsa cualquier análisis crítico del pacto Molotov-Ribbentrop, de los crímenes del NKVD o de la represión interna. La educación histórica está fuertemente controlada por el Estado y desde 2020 se prohíbe equiparar formalmente el comunismo soviético con el nazismo. El Holocausto es mencionado como parte de los crímenes nazis, pero no constituye un eje estructural del currículo. Otros países europeos muestran enfoques fragmentarios. En Reino Unido, la enseñanza del Holocausto es obligatoria en secundaria desde 1991, pero no existe una ley nacional que imponga cómo debe enseñarse ni qué profundidad debe tener. Muchos centros lo abordan a través del estudio del caso de Ana Frank, sin conectar el contenido con los mecanismos administrativos del genocidio. Tampoco hay un sistema de evaluación centralizado ni indicadores nacionales de impacto. En este panorama europeo, otro caso significativo es el de Hungría. Aunque firmante de tratados internacionales sobre memoria histórica, el gobierno húngaro ha promovido reformas educativas que minimizan la colaboración local en el Holocausto y enfatizan una visión nacionalista del pasado. En 2021,
Organizaciones académicas denunciaron que nuevos libros escolares eliminaban referencias clave a la deportación de judíos húngaros. Este retroceso ha sido señalado por organismos europeos como un ejemplo preocupante de manipulación curricular con fines ideológicos. Países Bajos y Bélgica presentan un modelo más abierto, con contenidos integrados en el currículo oficial. Sin embargo, la aplicación real varía por región. En Bélgica, la división entre las comunidades flamenca y francófona ha generado diferencias pedagógicas significativas. En Países Bajos, aunque se realizan visitas escolares a Westerbork o a la casa de Ana Frank, no existe una plataforma nacional de recursos educativos comparable a la alemana. Una de las diferencias más claras entre Alemania y el resto de Europa radica en la legislación penal. Mientras que en Alemania negar el Holocausto o relativizar públicamente sus crímenes es un delito, en muchos países europeos estas expresiones solo se castigan si incitan directamente al odio. Francia, Austria y Bélgica tienen leyes contra el negacionismo, pero su aplicación es más limitada. En Reino Unido, Suecia o Países Bajos, el negacionismo no está tipificado, aunque puede ser perseguido como discurso de odio. Otro indicador clave es el presupuesto público destinado a memoria. Alemania invierte más de 120 millones de euros anuales en programas educativos, memoriales, formación docente y producción de materiales. En Francia, la cifra ronda los 25 millones. En España, Polonia o Hungría, las inversiones no superan los 5 millones y están sujetas a recortes o condicionamientos políticos. En el ámbito internacional, Alemania ha adoptado el rol de impulsor normativo. No solo participa activamente en la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, IHRA, sino que ha liderado proyectos multilaterales para el desarrollo de directrices educativas, metodologías comparadas y estándares de calidad. Ha exportado su modelo a través de fundaciones, convenios bilaterales y cooperación técnica, situándose como referente institucional. Esto no significa que el modelo alemán sea replicable en todos los países. Su particularidad histórica, su estructura federal y su marco legal hacen que muchas de sus herramientas sean difíciles de trasladar. Pero el principio que lo sustenta, el de construir ciudadanía desde la responsabilidad histórica, sí puede ser adoptado. La pregunta ya no es si todos deben copiar el caso alemán, sino si están dispuestos a examinar críticamente su propio pasado y a convertirlo en una herramienta pedagógica. El compromiso alemán con la memoria también se sostiene a través de su producción cultural y mediática. Desde 2005, el Ministerio de Cultura ha financiado películas, documentales y series educativas centradas en el Holocausto, muchas de ellas distribuidas directamente en escuelas o proyectadas en festivales internacionales de educación. Obras como Das Radical Bus o Shoah son usadas en el aula como parte del currículo. Además, Alemania impulsa plataformas como el European Holocaust Research Infrastructure, EHRE, que agrupa archivos, bases de datos y recursos educativos de todo el continente. La memoria no se trata como un tema de nicho o de especialistas, sino como parte de la cultura pública. Libros juveniles, campañas en redes sociales y videojuegos con base documental complementan el trabajo escolar, reforzando el papel de Alemania como modelo singular. El recuerdo no solo se enseña, se representa, se discute y se difunde con apoyo estatal sostenido. Alemania no eligió su historia, pero eligió cómo enfrentarla, y en esa elección se ha vuelto una excepción consciente, no por privilegio, sino por responsabilidad.